Ya, Tony, empecemos nomás. Ok, Espérame un segundito, espérame un segundo. Tiro, vamos a hacer la transmisión por Facebook para que... pero comienzas tú, ¿no? No, tú compartes. Cuando Ah, yo te... yo comienzo. Sí, tú Ujú. comienzas. Ya. Espérame un segundo. Vamos a compartir por la transmisión en vivo en Facebook. Ya, perfecto, Tony. ¿Comienzo? Así es, estamos Ok. listos. Bueno, buenas tardes y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Somos una universidad, por lo tanto, la reflexión debe ser una de las características típicas de una universidad. Nosotros, el equipo, somos parte de una comisión de responsabilidad social y ética que la conforman CIMET, Dirección y Secretaría de Género, y el Departamento de Teología de ambas sedes, Antofagasta y Coquimbo. Yo me llamo Tony Mirsud, soy jesuita y pertenezco al Departamento de Teología de Antofagasta. Esta es la séptima mesa dentro de este ciclo de conversatorios. Voy a poner... Ahí está. Han sido con esta, que es la última, 7 temas, pero a partir del cuarto tema, que fue la inclusión, vimos que no se puede pasar de una sola vez. Por lo tanto, vimos 4 desafíos especiales que tienen que ver con problemas de inclusión. Primero, género. Se vio el 5 de noviembre. Después, socioeconómica. Se vio el 26 de noviembre. Después, discapacidades y necesidades educativas especiales en la educación superior, que fue el pasado 10 de diciembre. Y hoy nos toca inclusión desde la perspectiva de educación e interculturalidad en la comunidad universitaria. Nuestro tema entonces es la interculturalidad. Tenemos 3 expositores. Cada expositor tiene 15 minutos. El profesor David va a ayudar a moderar esa parte, donde obviamente compartirán su experiencia y reflexiones. Al finalizar, cada uno puede ir dejando algunas preguntas en el chat, indicando el nombre a quien va dirigida la pregunta. O también puede hacer preguntas una vez que termine las exposiciones. Le pedimos que mientras están los expositores, dejamos en silencio los audios. Y antes de pasar la palabra a los expositores, 2 notas previas. Vamos a hablar de cultura. Ustedes saben que hay más de 300 definiciones de esa palabra. Y a lo largo de los siglos ha ido cambiando el significado. Por ejemplo, comienzo del siglo XX, cuando se hablaba de una tarde cultural, significaba un concierto de piano, una galería de pintura. Ha ido cambiando, pero hoy en día me parece que hay un acuerdo convergente de asumir la definición más bien antropológica. ¿Qué es eso? La base es que vivir es convivir. Es decir, somos seres sociales. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa la realidad, desde el lenguaje hasta los gestos. Entonces, ¿qué es cultura o culturas? Porque también hay muchas culturas. Son sistemas de significaciones por los cuales se ordena y da sentido a la vida
en una determinada sociedad o en un determinado grupo social. En otras palabras, es el proceso mediante el cual el grupo se representa al mundo, lo interpreta y lo construye, haciendo así comunicable, inteligible su experiencia para los demás. Pero la fuente de la cultura se debe a la condición social del ser humano. Eso es lo que estamos comprendiendo por cultura. Obviamente los expositores tienen toda libertad de comprenderla de una manera distinta. Y un segundo punto, y este punto se le debemos a Ignacio, en la reunión que tuvimos la semana pasada, que cuando hablamos de interculturalidad hay distintos grados de interculturalidad, según el criterio de la distancia. Así que, por ejemplo, en algunos casos la distancia es muy grande, porque las variables son muy distintas. Idioma, lugar, civilización, etc. África, Chile. Hay mucha distancia. En otros casos, la distancia es más corta, porque hay variables comunes, como el idioma, hábitos, modo de pensar, etc. Eso es bueno tomarlo en cuenta, porque no existe la misma dificultad. Ahora, en América Latina, me parece a mí que se puede hablar de que están las dos dimensiones. La gran distancia con el mundo indígena y la menor distancia entre los países. Y ahora dejo la palabra a profesor Ignacio Barrientos, voy a sacar esto, al profesor Ignacio Barrientos Pardo, abogado de la Universidad de Valparaíso y actualmente es el defensor regional de Antofagasta. Ignacio, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir una presentación y la vamos a poner inmediatamente en pantalla. Ahí. Bueno, lo primero es agradecer la invitación que me hicieron desde CIMET UCN para participar de estas mesas. A ver, yo siempre digo esto, yo soy actualmente el defensor regional de Antofagasta, pero también tengo una calidad que de alguna forma me ha permitido conocer estos grados de interculturalidad, los problemas que genera la exclusión en nuestra ciudad, en este caso Antofagasta, porque soy presidente de una corporación que se llama Corporación Migración, que hace defensa administrativa y judicial respecto de migrantes en la ciudad de Antofagasta. Y en tal calidad me ha tocado, bueno, interactuar con muchas agrupaciones, con muchas personas, con muchas entidades privadas y públicas, y uno puede irse formando una idea de lo que está pasando en nuestro país y concretamente en la ciudad de Antofagasta en relación con la migración, que es un factor muy importante de aumento de la diversidad cultural y de la interculturalidad. La presentación la titulé de esta forma, la inclusión, integración, valoración y acogida desde el derecho. Voy a tratar de ser lo más claro, voy a ir haciendo algunos alcances respecto de las diapositivas que voy a ir mostrando. Bueno, esta es una foto de presentación, digamos. Corporación Migración surge el año 2013, comienza a funcionar el 2014 con un variopinto elenco, con alumnos de universidades, abogados, dirigentes de algunas organizaciones, profesores, sacerdotes, etc. Y comenzamos a funcionar en el 2004, y este es uno de los momentos más felices de la Corporación Migración, porque en un festival que se llama Festival de Todos y Todas, que organiza el Servicio Jesuita Migrante, nos dieron un premio como organización
preocupada precisamente por la defensa de migrantes en Antofagasta. Y lo pongo aquí no con un ánimo de exhibirnos, sino que simplemente decir, mire, nosotros hablamos desde la experiencia, desde el conocimiento de una realidad concreta. Y este es nuestro logo, y tenemos Facebook, y ahí están los datos para que nos puedan ubicar. Y nuestro lema es defendemos el derecho a migrar. Dicho esto, me voy a introducir ya la idea de que tenemos un acercamiento con el tema migratorio y que lo conocemos desde la realidad. Yo les quiero plantear lo siguiente. Es difícil decir qué es la inclusión. Entonces, cuando estaba preparando este trabajo, esta presentación, me pareció conveniente decir que no es la inclusión. Y en ese sentido, la verdad es que hay aquí 3 ejemplos de cuando uno no está incluido en algo, ¿no es cierto? Cuando alguien va a comprar un producto y le dicen, no, usted no le puedo vender, claramente lo están excluyendo como usuario de un determinado producto. Cuando hay un letrero que dice, no, mire, solo personal autorizado pueden ingresar acá, claramente lo están excluyendo. No está incluido en la nómina de personas que pueden ingresar. Y cuando hay un letrero así que dice no entrar solo residentes, también. Entonces, estos son ejemplos cotidianos, yo diría, y razonables probablemente de exclusión, de no inclusión. Pero también uno tiene que reconocer que de repente hay discursos excluyentes y que, por ejemplo, yo tomé 2 de la prensa de diciembre del 2020 y me fui solo a diciembre del 2020 en que se presenta este discurso. El jefe antidrogas de la PDI a nivel nacional dice el panorama del narcotráfico cambió con el fenómeno de la inmigración. Lo que claramente ahí hay una relación que se quiere hacer entre migración y narcotráfico. Y la segunda noticia es del jefe del Departamento de Extranjería y Migración, que sale en la tercera, el 14 de diciembre, dice poco ayuda a la visión buenista de que Chile sea centro de rehabilitación de migrantes delincuentes, en las que, si ustedes se fijan, hay una relación que se pretende hacer entre migración y delincuencia, en ambas noticias. Entonces, aquí hay un ejemplo. Los otros casos eran casos de no inclusión que yo insisto parecieran razonables o que parecieran más razonables. Y estos casos, estos discursos excluyentes de no inclusión, claramente son más golpeadores, ¿no es cierto? Y me parece que uno podría preguntarse, bueno, ¿qué sustento tienen? Y por eso, a renglón seguido, yo lo que hago es decir, mira, a ver, son ciertos estos discursos excluyentes, y aquí me baso en un libro que es reciente, que se llama Inmigración en Chile, de la CEP, del Centro de Estudios Políticos, que tiene una segunda edición de este libro, en el que hay un capítulo que se agregó a la primera edición, que es un capítulo que se llama Inmigración y delincuencia, un problema acotado. ¿Y cuál es la conclusión de los autores de este capítulo, que son Nicolás Blanco, Loreto Cox y Valeria Vega? Es que la representación de los extranjeros en los delitos baja. Eso es una cuestión que está en el estudio que ellos hicieron. Y el análisis por tipo de delito revela una importante excepción a esta baja en solo un tipo de delito. O sea, en solo un tipo de delito hay una sobrerepresentación, por decirlo de alguna manera, de extranjeros, que en los delitos contra la ley de droga y concretamente de tráfico. Pero que en ningún caso significa un aumento mayor que el aumento reciente de la población extranjera. O sea, esto quiere decir en términos simples que no se puede relacionar migración y delincuencia, y de hecho las estadísticas que ellos muestran y que ellos analizan en este estudio dan cuenta de que la participación, por decirlo de alguna manera, delictual de extranjeros ha ido a la baja en todo este tiempo. Y esta es una conclusión absolutamente importante porque niega el sustento de discursos excluyentes
como el que ustedes pudieron ver antes. Pero también tenemos normas excluyentes, y yo quería partir con una disquisición. La verdad es que, si ustedes se fijan, la vida nuestra, toda la vida del ser humano, está fundada en códigos de exclusión-inclusión. Cuando nosotros hablamos de la familia a la que pertenecemos, hablamos de nuestra familia como opuesto a otras familias, ¿no? De nuestros amigos, como opuestos a quienes no son amigos míos, por lo menos, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y si ustedes se fijan en lo que son las realidades de los estados-nación, de los estados nacionales, las fronteras son símbolos de exclusión territorial, de exclusión física. Y en pocos casos son consideradas no solo zonas de separación, sino que zonas de contacto. Entonces, es importante entender que nuestras vidas están talladas, por decirlo de alguna manera, en códigos de exclusión e inclusión. Y las normas jurídicas no son la excepción, porque basta con revisar esta norma del artículo 13 de la Constitución Política, que dice que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena afligida. Aquí hay tres factores de exclusión para la ciudadanía. Primero, la nacionalidad. Segundo, la edad. Y tercero, la conducta penal. Si una persona ha sido o no condenada. Y fíjense ustedes que esto, que es tan simple, porque pasa, y pasa la verdad en muchos países, porque la ciudadanía es una categoría, en muchos casos excluyente, ocurre que ha tenido dos consecuencias en el tiempo, en corto tiempo, que son importantes. Por ejemplo, cuando se iba a producir el plebiscito del año 2020, el 25 de octubre, la primera discusión, producto de la modificación que se hizo a la Constitución para la realización del plebiscito, para decidir si queríamos o no una nueva Constitución y la modalidad de convención, la primera cuestión que se dijo, y lo dijo el CERVEL, por cierto, es que los extranjeros no podían votar en el plebiscito, porque la norma se refería a ciudadanos. La norma de la modificación constitucional que se había hecho para la realización del plebiscito. Después se aclaró y se dijo, y se dio cabida a la participación electoral de los extranjeros. Pero hoy día hay una discusión que está en los tribunales, es que si los extranjeros pueden o no pueden patrocinar candidaturas independientes. Y eso se genera... Hola, buenas tardes. De hecho, faltó algo bien importante en lo del plebiscito, porque los secundarios fueron los que empezaron todo esto y no los dejaron votar. ¿Me entiende? ¿Me dejas terminar? Sí. Igual le dicen que el audio está muy bajo. ¿Sí? Para mí el audio está perfecto, escucho perfecto. Ya. Bueno, sigo porque... estimado, la persona que intervino, sería bueno dejar esa reflexión en el chat para que después la podamos profundizar con Ignacio. ¿Ya? Muchas gracias. Y como les decía, estaba en discusión esto. Esto es una cuestión que es bien importante tenerla en cuenta. Insisto, la ciudadanía es una categoría que incluye, pero también que excluye. Y me parece que es importante porque esto quiere decir que hay normas jurídicas que son claramente excluyentes. Y aquí les quiero mostrar ejemplos concretos de exclusión que nosotros hemos visto como migración, y los niños antofagastinos a los que se les negaba la nacionalidad chilena, por ejemplo. Y ahí aparecemos nosotros, que llevamos 3 casos en los tribunales, se plantearon y finalmente se logró que el registro civil cambiara la opinión y considerara que los hijos de extranjeros que estaban en situación irregular en el país y que nacían en Chile eran chilenos, independientemente de la situación migratoria de sus padres. Y este era un factor de exclusión claramente en nuestro país. Y lo otro es la atención de salud que en muchos casos se negaba a mujeres migrantes, estoy hablando del 2015, 2016,
cuando no, una mujer quería ser atendida en el hospital, por ejemplo, y se le decía, sabe que usted no puede ser atendida porque simplemente no tiene RUT. Y ocurre que esa era la condición que se le ponía, digamos, para que pudiese ser atendida, tener RUT. Como si de la existencia de RUT, del rol único tributario, el RUN, dependiera la calidad jurídica, la personalidad jurídica de alguien, ¿no? Bueno, nosotros interpusimos un recurso y ese recurso dio lugar a la atención en el hospital de forma gratuita para esta mujer. Y ahí tienen otro caso de exclusión en el acceso a derechos. Pero también hay territorios excluyentes, que excluyen a la gente. Todo el borde cerro de Antofagasta está fuera prácticamente de lo que son los límites de la ciudad, debajo de unas torres eléctricas que amenazan la calidad de vida de las personas, en las que en muchos casos no hay ni siquiera acceso a agua potable. Y nosotros, bueno, hemos estado ahí desde siempre y les quería mostrar estas fotos porque así se ve la ciudad desde el borde cerro de Antofagasta, digamos, ¿no? Y es un territorio que claramente también podría ser catalogado como un territorio de exclusión. Ahora, quería hacer un apunte sobre la inclusión en la educación, porque en este trabajo que se publicó el año pasado, y que tuvo una segunda edición este año, que se llama Inmigración en Chile, una mirada multidimensional, hay un capítulo sobre la educación. Y ocurre que se llega a una conclusión del análisis de datos que dan cuenta que los estudiantes inmigrantes tienen mejor desempeño académico que sus pares locales, dice, reflejado en sus notas y en los resultados del CIMSE y la PSU. Pero lo curioso de esto, y esto tiene que hablar con la inclusión en la educación superior, estos mejores resultados en estas dos pruebas y en el desempeño académico durante la enseñanza media no se traducen en un mayor acceso a la educación superior. Y aquí hay claramente algo que preguntarse, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué barreras existen para que los estudiantes inmigrantes accedan a la educación superior? Ignacio, un minuto. Queda un minuto. Sí. Queda un minuto de tiempo de exposición. Ya. ¿Y qué es la inclusión? Yo creo que la inclusión tiene que ver con el acceso a derechos, con participación, con integración, con reconocimiento. Y ahí es donde yo creo que hay tres formas de reconocimiento. Una, esto es de Axel Honneth, el amor, obviamente, la madre, el padre que reconoce a su hijo, ¿no es cierto?, que lo ama, que le dedica afecto. Pero el derecho también es una forma de reconocimiento como sujeto de derecho. Y la tercera forma es la valoración social, la estima social, el reconocimiento, la solidaridad que se da respecto del otro. Y estas son las preguntas que yo les quería dejar en relación con esta lógica de inclusión-exclusión. ¿Chile es un país receptor o es un país de acogida? ¿Hablamos simplemente de recepción o de inclusión social? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que nos transformemos en un verdadero país de acogida? Yo creo, mi visión es que Chile hoy día solo es un país receptor de migrantes, no es un país de acogida real, verdadero de migrantes. Con eso cierro. Muchas gracias, Ignacio. Pasamos ahora al profesor Cristian Morales Lechkus, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Córdoba, España, ingeniero comercial, Universidad Católica del Norte y director del Magíster en Administración de la Universidad Católica del Norte. Tienes la palabra, Cristian. Gracias, Tony. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Departamento de Teología de Antofagasta y al CIMET por esta invitación, ¿ya? Nos habían solicitado que hiciéramos una pregunta al final de la presentación, pero más bien yo quise hacer la pregunta al comienzo y tratar de responderle y dar algunos antecedentes para ver si nos motiva alguna discusión.
Y desde la mirada económica de lo que estamos haciendo, yo traté de ver esta pregunta. Bueno, realmente el foco de la inclusión lo vi en el tema de los migrantes, de la migración, y se ve que, sobre todo en este último tiempo, hay un fuerte discurso de exclusión sobre los migrantes, y se dice, bueno, que no son un aporte desde la mirada económica. Entonces yo quise ver, bueno, ¿realmente son un aporte los inmigrantes en nuestro país? Y tratar de demostrar algunos números y cifras, ¿ya? Para eso voy a mostrar algunos antecedentes. Entonces vemos que la migración en nuestro país ha aumentado de manera exponencial en el último tiempo, ¿ya? Del último dato que teníamos del censo del 2017, que hablaba de un 4,5% de la población que era inmigrante en nuestro país, pasamos casi un 8% en una estimación que hay del INE respecto al año 2019, ¿ya? Casi 1,5 millones de migrantes, y vemos que la composición de la migración por países de origen, digamos, ha ido cambiando de manera importante, ¿ya? Si bien es cierto la participación del migrante sudamericano se mantiene casi constante, sube levemente, pero tenemos más migrantes centroamericanos, ¿ya? Y yo ahí puse los últimos datos de estimación que tiene el INE para el último año, para el 2019, ¿ya? Y en estos 6 países, nosotros concentramos el 83% de los migrantes en nuestro país, ¿ya? En Venezuela, en Perú, Haití, Colombia, Bolivia y Argentina, ¿ya? Y claramente están principalmente estos migrantes concentrados en número en la región metropolitana, después en Antofagasta, pero como porcentaje de la población, ya hay diferencias importantes, digamos. En Tarapacá, en Antofagasta, llegan a bordear el 15% de la población, en Arica, Parinacota, 13%, nosotros que estamos acá, en Coquimbo, es más bien bajo, un 2% ya, de la población total. Bueno, y estos migrantes, ¿qué hacen o qué están haciendo? La mayoría de ellos está en una situación de ocupación, es decir, están generando una actividad productiva en nuestro país, ¿ya? Del orden en Chile de 820.000, ¿ya? Inmigrantes que están trabajando, en Coquimbo son alrededor de 13.000 personas. Y si nos damos cuenta, en promedio, ¿ya? En promedio son, los ocupados son más jóvenes que el chileno, y están más escolarizados, ¿ya? Tienen un poco más de escolaridad. Y en la participación en el mercado laboral, bueno, pasa algo distinto entre lo que es Chile, que tienen una mayor participación las mujeres en Chile, los inmigrantes, ¿ya? Muy superior también que el chileno, y en Coquimbo no, es al revés, el inmigrante que es femenino es menor. Entonces, lo que quería yo mostrar y que focalizáramos la discusión es algunos mitos, ¿ya? Que se dicen respecto al migrante, ¿ya? En los países, y que genera este discurso de exclusión, ¿ya? ¿Qué escuchamos regularmente, ¿ya? Incluso llegamos a catalogar a algunos migrantes como buenos, y algunos que son los profesionales y especialistas, por ejemplo, vemos ahí un importante aporte que han hecho el sector salud, ¿cierto? Algunos. Pero mientras hay otros que hay de baja calificación y son migrantes malos, ¿ya? Que no hacen aporte al país. Algunos dicen que le quitan los puestos de trabajo a los locales, ¿ya? Al nacional. Y este discurso toma mucho mayor relevancia en tiempos de crisis económica, como el que estábamos viviendo nosotros en nuestro país, producto de la pandemia y la crisis social, ¿cierto? Que aumentó de manera significativa el desempleo, y queda como que el migrante está excluyendo de los puestos de trabajo al local chileno. Y otra cosa también que se escucha con regularidad es que son una carga para el país, ¿ya? Para el erario público, y que lo que vienen es aprovecharse del estado del bienestar o de los beneficios que da el Estado, ¿ya? Que no los tienen en sus países de origen y sí los pueden tener acá. Entonces,
todos estos discursos son de exclusión, ¿ya? No generan inclusión. Entonces, ¿qué tan desierto, qué tan mentira son estos discursos? Entonces, respecto a lo que son migrantes buenos y malos, ¿ya? Algunos países tratan de abrirse a lo que es una migración más bien selectiva, abrir las puertas a los calificados, ¿ya? Y cerrar las puertas a las personas con poca escolaridad y sin buena calificación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los países, en la medida que van aumentando su grado de desarrollo y crecimiento, los trabajadores nacionales tienden a preferir mejores trabajos, ¿ya? Entonces, hay más escasez de empleos para trabajo de baja calificación. Por lo tanto, vemos que es una amalgama perfecta muchas veces para cierto tipo de inmigrantes que llegan y ocupan mercados laborales, ¿ya? Generalmente en la agricultura, ¿ya? Generalmente en la construcción, a veces para los cuales, cuando los países están con una buena situación económica, no hay empleo local, ¿ya? Por lo tanto, vienen a resolver un problema que tiene el país en realidad. Aquí hay algunos indicadores laborales también para mostrar, bueno, cuántas horas trabajan los migrantes, ¿ya? Y los no migrantes, que son los nacionales, según la información de la Encuesta Nacional de Empleo. Y vemos que las horas trabajadas, ¿ya? Acá está el 2015 y el 2020, pero las horas que trabajan los migrantes, principalmente la participación, está en la categoría de 45 horas, es decir, una jornada completa y proporcionalmente mucho mayor que eso para el caso del trabajador local, ¿ya? Así que el que está ocupado está teniendo un número importante de su horario de trabajo completo, ¿ya? Y hay un número importante, más que el chileno, que el local, que trabaja más de 46 horas a nivel nacional. Están realizando un aporte importante para la producción de bienes y servicios en nuestro país, ¿ya? Y cuando tratamos de ver, acá está por grupo, es decir, dónde están los migrantes y los no migrantes, vemos que tienen diferencias en los sectores donde están trabajando, se están complementando con el trabajador local. Es decir, principalmente, ya acá hay, y se demuestra esto, que son trabajadores con poca calificación, también un número importante, ya que están ocupando puestos de trabajo que no tienen local, ya, en una menor proporción, pero también muchos en lo que es la categoría trabajadores de servicio y vendedores, ya. Hay una gran participación, ¿ya?, en estos tipos de oficios. Y cuando uno lo ve por categoría ocupacional, ¿ya?, vemos que principalmente, claro, ellos están concentrados en lo que son asalariados, es decir, están trabajando por un tipo de trabajo y en un porcentaje menor que el chileno, estoy viendo el 2020, que son los cuentapropistas. Cuentapropista es alguien que no trabaja para otra persona, pero que tampoco genera empleo, ¿ya? Es decir, y vemos cómo estos empleos en tiempos de crisis, vemos que generalmente son vendedores ambulantes, ¿ya?, principalmente, que se pueden concentrar, ¿ya? En el sector público la participación es mucho menor. Entonces vemos que efectivamente están ocupando un trabajo importante en ocupaciones elementales, ¿ya? Y no desplazando incluso en lo que es la agricultura, que uno lo podría pensar, ¿cierto?, que podrían estar ahí, ¿no? En la participación del chileno es mucho más relevante. En segundo término, otro mito que se escucha mucho es que lo están desplazando de sus puestos de trabajo, ¿ya? Y vemos, dice que en promedio los trabajadores inmigrantes suelen tener mayor educación y calificaciones que los nacionales, ¿ya? Y esto pasa en Chile. Y los trabajadores de baja calificación están dispuestos a ocupar puestos de trabajo más que los locales. Entonces, vemos trabajadores inmigrantes tienen habilidades distintas a las del local, por lo tanto se complementan por sus rasgos culturales por ejemplo, en negocios de alimentación, ¿cierto? En negocios de atención de público, en turismo, vemos que tienen gran desempeño, o en ingeniería, como los asiáticos, ¿cierto? ¿Y esto en qué se traduce? ¿Cuáles son sus rentas? ¿Ya? ¿Son mayores las rentas del
del inmigrante o menores, y vemos que tienen mayores rentas, ¿ya? En actividades del hogar, ¿ya? Servicios del hogar, en servicios de salud, asistencia social, también tienen a atender una mayor renta, ¿ya? Y menores renta en otros, por ejemplo, en hoteles y restaurantes, que tienen una menor renta el migrante, ¿ya? O en el sector de la construcción, la renta del migrante es menor que el trabajador chileno. Por lo tanto, no hay, digamos, un patrón definido que sea siempre los migrantes mayor remuneración o menor remuneración, ¿ya? Cambia y depende del tipo de trabajo y en la industria en la cual se estén desempeñando, ¿ya? Y respecto a lo que es educación, vemos que el 2015, por ejemplo, desde 2015 al 2020, vemos que aumentó significativamente el migrante ocupado que tenemos, que tiene un nivel educacional completo. Es decir, esta mayor migración que hemos visto en los años, ¿cierto? Está llegando mucho más migrantes, pero en la composición en el mercado laboral han generado un impacto positivo. ¿Por qué? Porque tienen mayor cualificación, ¿ya? Respecto a lo que pasaba antes, respecto a lo que estaba pasando el año 2015. Y el último mito que nosotros escuchamos es que el migrante en realidad constituye una carga para el erario público, ¿ya? Y por lo tanto para todos nosotros, porque el Estado se financia con impuestos, ¿cierto? Que pagamos, bueno, los chilenos y los inmigrantes que están trabajando. Entonces, se escucha a veces que vienen a, no sé, a ocupar los servicios de salud y educación, ¿ya? Que son subsidiados por el Estado, ¿ya? Y por lo tanto, el local está financiando al extranjero. Y que los migrantes con residencia definitiva incluso pueden acceder a subsidios habitacionales y a becas de estudio superior en Chile y en el extranjero financiadas por el Estado. Entonces, ¿qué hay de cierto de esto? Y acá uno puede ver el aporte neto de los migrantes en el balance fiscal. Y acá lo que nosotros estamos analizando es la devolución de impuestos. Es decir, los migrantes que están acá están pagando impuestos y si están pagando impuestos reciben incluso devolución de impuestos, sí, y vemos que mayoritariamente están aportando. Es decir, con su trabajo, ellos, además de generar crecimiento, además de generar empleos, como los chilenos, también están pagando impuestos, ¿ya? Entonces los migrantes no vienen con el objetivo de aprovechar los servicios que entrega el país, ¿ya? También contribuyen, también pagan impuestos. Y en la representación que nosotros tenemos del aporte que tienen en el gasto, ¿ya? El aporte en los impuestos que pagan, y el neto después de los servicios que pueden es positivo, ¿ya? Así que, tratando de responder la pregunta que nos dijeron, bueno, ¿son un aporte los inmigrantes a nuestro país? Y yo, con los datos que hemos mostrado, creo que mostramos que en realidad el migrante juega un rol muy importante en nuestro país, ¿ya? En el mercado del trabajo en particular, genera una acción importante y, por lo tanto, sí genera un impacto relevante, ¿ya? Esa es la presentación que yo tenía. Viendo que es importante ir exigiendo. Gracias, Cristian. Les recuerdo que este conversatorio se está transmitiendo vía Facebook y que también si alguien tiene preguntas lo puede escribir en el chat o al final hacerlo de viva voz. Pasamos ahora a la tercera expositora, la profesora Andrea Ibacache Corante, periodista, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antofagasta, candidata a doctora en los estudios americanos de la Universidad Santiago de Chile. Es también miembro del Núcleo de Estudios Feministas y de Género del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Participa en el grupo de trabajo Flaxo, Procesos y Metodologías Participativas. Docente en la Universidad de Talca del curso Etnicidad y Género. Asistente académica de los cursos Nuevas Miradas sobre Género y Etnicidad y también Interculturalidad, Migración y Racismos de la Universidad de Chile. También colaboradora en la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile.
En general investiga temas relacionados con mujeres indígenas, representación indígena, migración, interculturalidad, autonomías, plurinacionalidad, decolonialidad, feminismos desde el sur, entre otros. Profesor Andrea, tiene la palabra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. ¿Se ve mi presentación, no es cierto? Yo sí la veo. Perfecto. Comencemos. Sí. Ok, gracias. Comencemos. Mi intención hoy día es darle una mirada más evidentemente indígena a la presentación, complementando las palabras de mis dos compañeros anteriores. Como comentaba Cristian, nos dijeron que hiciéramos preguntas al final como para generar un debate con el público, pero yo también voy a estar haciendo preguntas constantemente como para que nos den a reflexionar. Para partir, parto con 3 saludos: Sensak, Kamisaraki y Rima y Kuyayki, saludos que significan, a veces son saludos más complejos, es la apertura de una conversación. Ambos están en Kunza, lengua Nikalantay, lengua Aymara y lengua Quechua. Y yo les pregunto qué tan seguido escuchamos estos saludos o palabras indígenas, o qué tanto estamos habitualizados. Si bien también hay muchas palabras indígenas que ya son parte de nuestro vocabulario, como pintún o guagua, que siempre las estamos repitiendo y no nos damos cuenta que tienen un origen indígena, yo les pregunto qué pasa con los saludos. Los saludos indígenas usualmente inician conversaciones más extensas, conversaciones mucho más profundas, se pregunta mucho por cómo estás, cómo está tu cosecha, tus animales, qué has soñado, cómo está tu familia, cómo está tu territorio. No es como nosotros usualmente estamos acostumbrados a iniciar conversaciones, que es como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, y listo, cerró la conversación. Acá no, estamos hablando de mundos mucho más profundos, que en el fondo las cosmovisiones indígenas no coinciden con las cosmovisiones occidentales actuales en las que habitamos, y esa generalmente es la justificación más resumida de por qué pareciera que hay diálogos o ciertas tensiones que no coinciden. Acá tengo 2 imágenes, infografías, memes, como quieran llamarlo, que también creo que nos topamos en lo habitual con ellos. Por un lado, esta creencia del color piel o del lápiz color piel, y que en realidad tiene un componente bastante racista. No existe un solo color piel o lápiz color piel. Y también a la izquierda vemos una imagen muy clásica que ocurre cada vez que llega un bebé a la familia o dentro de nuestro núcleo cercano. Cuando nace este bebé y descubrimos que este bebé es más blanquito o más rubiecito o tiene los ojos claros, inmediatamente se transforma en una calificación positiva. Como qué bueno que te salió rubio, qué bueno que es clarito. Cuando no es así, en general si miramos el promedio de las guaguas chilenas, todas tienen más o menos los mismos colores. Cuando uno crece vamos quizás definiendo mucho más esas características físicas, pero más o menos estas son 2 conversaciones clásicas que nos encontramos en lo cotidiano, esta idea del color piel y esta idea de que las guaguas o bebés, mientras más blanquito sea, es mejor. O también viene acompañado esta idea del blanquear la raza. También otra frase clásica que encontramos, como donde prácticamente se alaba que, por ejemplo, tu pareja sea una persona con rasgos más bien blancos porque se entiende que vas a blanquear la raza. Todos estos imaginarios van formando parte de lo que somos día a día porque los escuchamos o los replicamos. Un ejercicio para iniciar. ¿Qué tienen en común las siguientes imágenes? Acá tenemos una serie de recortes de prensa principalmente del norte, que me habla sobre migración, un poco complementando lo que decían mis compañeros anteriores. Voy a leer los titulares. Atención de salud a migrantes en región de Antofagasta creció 10 veces en 4 años. 1000 colombianos residentes votaron en Antofagasta, habrá balotaje presidencial. Preocupa que Yahweh se transforme en paso para la migración irregular. Jefes de defensa en el norte alertan sobre el difícil control de la presión migratoria. Es decir,
todos ellos me hablan de esta fuerte población migrante que está en el norte, y me deja entrever un poco que genera preocupación, que tiene ciertas consecuencias, y que es algo a lo que no estábamos tan acostumbrados. Hay un comentario, pero lo voy a responder al final. En base a las imágenes que vimos recién, ¿dónde está el componente indígena? ¿Las problemáticas indígenas tienen el mismo nivel de cobertura? ¿O qué tan habituados estamos a abrir la prensa nortina? Yo me enfoco un poco en Antofagasta, y vamos a ver estos mismos titulares, pero con problemáticas indígenas. Si habitamos en territorios con gran movilidad humana, que eso viene a ser el norte de Chile, ¿por qué nos sorprende la migración? Si tenemos la opción de migrar, se supone que migrar es un derecho y que todos también podemos ir a otros lados, no sabemos. ¿Cómo esperamos ser recibidos en estos destinos a los que elijamos ir? Acá les dejo otra imagen para reflexionar, esto en un tono más irónico. Esta imagen de la derecha la compartió la Seremi de Cultura el año pasado, el 12 de octubre. Ya que probablemente lo conocemos o nos fue inculcado en nuestra enseñanza primaria como el Día del Descubrimiento de América, el Encuentro de dos Mundos, etc. Y esta fue una caricatura que la hizo un ilustrador en un tono muy irónico, y esta autoridad va y la comparte en su Twitter, aludiendo al Día del Encuentro de los Mundos. Sin embargo, como dice acá el texto, era una caricatura que muestra un poco los crímenes a juicio en términos más decoloniales. Se entiende que hay una corriente que no avala este proceso, en la cual se muestra de forma irónica este proceso, que para algunos es el Día del Encuentro de dos Mundos, para otro sector es el Día del Genocidio Indígena, que también ha sido reapropiado o reformulado como Día de Resistencias Indígenas. Entonces, ¿qué pasa acá? Si bien puede ser simplemente una diferencia de opinión, que comparta una autoridad una imagen, que si bien es irónica, y sí, puede ser un error que nos pasa a cualquiera, deja entrever un poco cuál es la mirada chilena o occidental respecto a la colonización. Es muy distinto empezar a criticar la colonización o verla de una forma más crítica, a simplemente entender que son dos culturas que se encontraron, porque no fue precisamente un encuentro pacífico. Cuando hablamos de migración, como decían mis compañeros recién, en el caso antofagastino puntualmente pareciera que estamos acostumbrados a mirar a los cerros de Antofagasta, mucho campamento, mucho migrante, y como decían varios también, se tiende a echar la culpa al migrante porque los campamentos aumentaron por migrantes. Incluso probablemente hay buena parte de la población que tiene esta idea imaginaria de que no habían campamentos antes y que con estos migrantes aumentaron, y que Antofagasta no era así. Yo los invito a mirar más allá de los cerros de Antofagasta, de Iquique, de Arica, de Coquimbo, sino que miremos a los cerros fronterizos, donde están los volcanes, donde están los apus. ¿Qué pasa ahí en esos territorios? ¿Qué diálogos se van generando? ¿Qué tipo de comunidades habitan esos territorios fronterizos? Yo acá les comparto un mapa que me habla de la distinción de los 4 suyos que tenía el Imperio Incaico. Y si se fijan, la parte que está en color azul es donde nosotros habitamos actualmente, o sea, Collasuyo. Si nosotros empezamos a entender que más que hablar de Chile, Perú, Bolivia, Argentina, estamos hablando de Collasuyo, pareciera que hay ciertas fronteras imaginadas, o que al parecer estas fronteras corresponden a limitaciones geográficas que van poniendo los estados, por temas más políticos, pero en realidad Collasuyo sigue funcionando. No por nada en el norte, si nos fijamos, siempre hemos tenido mucha movilidad o mucha migración peruana y boliviana, por ejemplo. Siempre estamos conviviendo con peruanos y bolivianos. Por lo tanto, pareciera que esta idea de frontera corresponde más a lógicas estatales. ¿Qué pasa con la población indígena? Este es un cuadro que tiene relación con el tema de los escaños reservados, un tema muy contingente, así que no podríamos darle un cierre todavía. Pero si nos fijamos, en la tercera columna me da los porcentajes de población indígena en las regiones del norte. Y si se fijan, las regiones que tienen menos porcentajes van a perder un escaño, que fue Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Esto solo lo pongo como ejemplo para que veamos que
para que veamos que el tema de la población indígena es muy contingente, que existen cifras en la actualidad, y que hoy de hecho estamos hablando en el proceso constituyente, donde también hay candidatos indígenas constituyentes que pueden ser parte de este nuevo proceso, y la cantidad de cupos, así como de escaños reservados, tiene relación con la población indígena. Por lo tanto, no todo lo indígena está en el sur, no todo lo indígena es Gualmapu o la población mapuche. El norte tiene una presencia de población indígena muy marcada. Todos somos iguales. Estamos hablando de que aquí hay una homogeneidad social imaginada. También hay varios historiadores, sociólogos que hablan de que dentro de la Constitución de Chile o el imaginario de cómo se va creando Chile, hay esta idea de que somos todos iguales. No sé si sean así. Según Katherine Walt, probablemente ustedes han escuchado 3 conceptos que se parecen, pero no es lo mismo. Multiculturalidad, plurinacionalidad e interculturalidad. No es lo mismo. En multiculturalidad, según Katherine Walsh, que es una autora parte de la corriente colonial, ella me dice que en la multiculturalidad hay una multiplicidad de culturas que habitan un espacio determinado. En la plurinacionalidad se reconoce que hay muchas culturas habitando un mismo territorio, se reconoce que hay una población mestiza, con orígenes indígenas, origen afrodescendiente, y un ejemplo puede ser Bolivia. Recordemos que Bolivia se considera como un estado plurinacional. Pero, ¿qué pasa con la interculturalidad? Esta es una cita de Fidel Tubino, un autor peruano que habla mucho del tema. Hay bibliografía de él, de hecho, en la biblioteca de Antofagasta de la UCN. ¿Cuál es la idea? La interculturalidad no se trata de tolerancia, no se trata de que tenemos que tolerar, aguantar al otro, sino que de impulsar cambios donde se reconozcan que las culturas e identidades pueden cambiar y sincretizarse. Recordemos que las culturas no son algo fijo. Usualmente cuando hablamos de lo indígena lo hablamos desde terminología arqueológica. Pareciera que todo lo indígena es del pasado, tiene que estar replegado en un museo, como momias. No, la población indígena no son momias, son sujetos de derecho activo, descendientes indígenas que tienen una opinión y que desean participar activamente. Estamos hablando de naciones preexistentes que fueron colonizadas y de alguna forma han tenido que aprender a dialogar o a convivir con nuestros nuevos estados-nación que se han ido creando, como por ejemplo Chile. La interculturalidad invita a construir espacios de encuentro desde el reconocimiento con un ejercicio muy personal, creo yo que hay que partir, reconociendo nuestras raíces, nuestras opresiones y nuestros privilegios, es decir, tener la capacidad de ver quiénes somos, nuestros orígenes. Creo que estamos más allá de lo que yo les mencionaba al principio, de que si la guagua es más blanca o no. Yo creo que estamos claros que no todos tenemos ancestros europeos, por ejemplo, y aunque así fuese, en realidad nuestros orígenes siempre van a estar más marcados por este mestizaje, por este sincretismo de culturas, y la pregunta es cómo lo reconocemos y nos hacemos cargo. ¿Dónde queda el componente indígena? Esta es una cita de Domingo Namucura, un autor mapuche. No estamos hablando de razas, sino que un sistema, el desarrollo de sistemas sociales complejos. La diversidad cultural refleja de qué manera distintos pueblos y comunidades han podido llevar a cabo una estrategia de desarrollo de sí mismos. El modelo de integración y asimilación exige normalmente erradicar esta diversidad. La propuesta de interculturalidad busca construir una convivencia dentro de la diversidad, lo que implica superar las discriminaciones, la exclusión y toda forma de racismo. Una tarea bastante grande. Sí, me quedan 2 minutos, voy terminando. Otra autora argentina nos sugiere cambiar un poco la terminología. Esto es un poco más denso, más teórico, más sociológico, pero para que lo piensen. En vez de hablar de cultura, quizás sería bueno hablar de pueblos como sujetos de una historia. En vez de hablar de relativismo cultural, hablemos de pluralismo histórico. En vez de hablar de interculturalidad, hablemos de interhistoricidad. Acá Rita Laura nos habla mucho de cómo los pueblos tienen una historia, pero que va acompañada de una constante reformulación de cómo te vas posicionando en este mundo que tiene una lógica distinta a la tuya de ancestralidad. La interculturalidad de la educación, como le damos esta bajada, en la educación básica existe esta figura del ELSI, que es el educador de lengua y cultura indígena, es decir,
en particular el Mineduc, en el caso de Chile, se ha enfocado, por ejemplo, en promover el acceso a la revitalización de la lengua. Es decir, que los chicos que estudian en colegios y que son descendientes indígenas tengan acceso a esta revitalización de la lengua. Sin embargo, muchos autores nos dicen que no, que con eso no basta, no es suficiente, porque no resuelve las tensiones que hay entre los pueblos y el Estado, y no soluciona asimetrías, no devuelve territorio. Como pregunta, ¿cómo abordar la interculturalidad de la educación superior? Podría ser interesante de analizar. En síntesis, en resumen, estamos hablando de encuentros y desencuentros culturales. Hay mucha hibridación, mucho sincretismo. Las culturas son dinámicas y se autodefinen. Por lo tanto, insisto, no tendamos a folclorizar lo indígena. Una persona que no usa un atuendo indígena, en el caso nortino, que no anda con un aguayo o que no usa trenzas, no quiere decir que no sea indígena. Eres un ciudadano indígena que está inserto en un mundo que tiene lógicas de organización distintas a las tuyas, pero tienes derecho a participar o al menos ser escuchado tu punto de vista. El derecho a la identidad cultural implica el derecho al territorio y a la lengua, algo que está en general muy en deuda del Estado. Por eso usualmente se habla de que más que hablar de inclusión sería bueno hablar de reconocimiento y reparación, que son palabras mucho más profundas y ahí estaríamos extendiéndonos mucho más. Y el punto de inicio para estas reivindicaciones socioculturales, en la medida que funcionen, podría dar paso a la autonomía. No le tengamos miedo a la palabra autonomía. La autonomía es algo tan simple como poder habitar tu territorio acorde a tus tradiciones. Eso es todo. No es una revolución, no, es solo eso. Aquí les comparto algunos autores, bibliografía por si les interesa googlear, de corrientes más afro, como Frantz Fanon, Patricia Hill Collins, Achille Mbembe, con un origen más indígena, por cierto muchos de ellos son académicos indígenas, y con una perspectiva más decolonial como Aníbal Quijano, que es el autor de la teoría de colonial y de la colonialidad del poder, que analiza las consecuencias que tiene hasta el día de hoy, Catherine Walsh, que lo nombré por ahí. Y para finalizar, nuevamente pongo estos saludos de despedida en Kunza, Aymara y Quechua. Y para cerrar, dos preguntas, a ver si logro sintetizar todo. Una pregunta más personal para cada uno. ¿Conozco y valido mis orígenes? ¿Cómo construyo mi identidad? Porque la voy construyendo constantemente. ¿Cómo podemos contribuir a una sociedad intercultural sin caer en el asistencialismo o folclorización de comunidades históricamente racializadas? Y al final pongo mi correo por si acaso. Y eso, muchas gracias a todos por escuchar. Gracias, Andrea. Bueno, ahora me parece que va a haber la instancia donde asume el profesor David. Sí, vamos a agradecer nuevamente a los tres expositores, a Andrea, a Cristian, a Ignacio, por sus aportes, por su enseñanza el día de hoy, y este llamado a reflexionar también que les pedimos cuando nos reunimos inicialmente. Así es que queda el espacio abierto para preguntas que quieran hacer a través del chat, tanto a través de Zoom, a través de Facebook, y si es que quieren hacerlo también a través del micrófono abierto, no hay ningún problema en este minuto. Me voy a tomar la libertad, yo quedé con la mano pasada. Andrea, quizás sería bueno que comentaras lo que colocó en el chat Cecilia, que dijiste que podía extenderte al final. Sí. Déjenme ver el Sí, sobre el comentario común y nefasto, dice Cecilia, sobre mejorar la raza. Sí. Yo lo ponía como ejemplo porque me parece que todos hemos escuchado alguna vez ese comentario, valorizando esta mezcla o reproducción con personas que a simple vista no tenemos ningún examen de ADN que lo vale, parecieran verse más blancas, con tonos más, colores más blancos de piel, de pelo, de ojos. Lo mismo pasa con esto de que bueno que la guagua te salió blanquita, y lo mismo pasa con el color de piel. Son ejemplos muy cotidianos que nos pueden dar risa, pero evidentemente hay un racismo escondido ahí. Entonces, ojo cuando
cometemos el error de decir, no, yo no soy racista. No, si yo no soy así. En realidad, en lo cotidiano, sin quererlo, el hecho de que repliquemos estas conversaciones o que no hagamos ningún reparo a quien lo dice, es una forma de replicar racismo. Insisto con esto, mientras nosotros no reconozcamos nuestros orígenes, somos todos latinoamericanos, como decía recién, sí, eventualmente alguno tiene algún ancestro europeo, me alegro mucho, pero ¿por qué no estamos, no se valora de la misma forma este origen, en función también de tus colores? La otra vez que nos reunimos también yo ponía como ejemplo, en el caso de Antofagasta, ustedes saben que hay una cantidad importante de población que son descendientes croatas. Es súper fácil reconocerlos por sus apellidos, hay muchos que tienen cargos más o menos importantes, y eso eventualmente te marca dentro de esta sociedad, como te da un cierto, no sé si estatus sea la palabra, pero es un origen importante. ¿Por qué no podría ser menos importante, por ejemplo, tener un origen indígena? ¿Por qué no podría ser menos importante tener apellido Quispe, Colque, Mamani, Vilca, Chocobar, que son más o menos los apellidos clásicos del norte, que popularmente nosotros los conocemos como pueblos del interior, en realidad son pueblos indígenas? Se entiende que por mucho tiempo también las personas indígenas han intentado no hablar del tema por medio de la discriminación, y también hay un buen porcentaje de población indígena que no sabe qué es indígena. Pero me parece interesante que en la medida que sepamos reconocer y validar nuestros orígenes y sentirnos orgullosos de ellos, me parece que es un punto de inicio muy importante. No sé qué tan fácil va a ser sacar de las conversaciones cotidianas esta frase del mejorar la raza, pero evidentemente es un comentario que nos tiene que hacer reflexionar sobre este racismo oculto, intrínseco que está en lo cotidiano. Por lo mismo también yo creo cuando hablamos de la migración en Antofagasta, recuerdo unos años atrás, y fue tan impactante, creo yo, fue la llegada de colombianos afrodescendientes. A mi opinión personal, yo creo que lo que más marcó la pauta o lo que más generaba conmoción en la población era que fuesen afro, era que fuesen negros. Yo no sé si hubiese sido la misma respuesta si hubiesen sido tan mestizos como todos nosotros. Eso como cierre. Gracias, Andrea. ¿Más preguntas por el chat? Retomando lo que había planteado Ignacio, y a lo mejor en esto, retrucando la pregunta que él mismo había instalado, si que Ignacio pudiese responder. Él decía, ¿somos un país que recibe o somos un país que acoge, un país receptor o un país que acoge? ¿Qué tenemos que hacer para transformarnos finalmente en un país de acogida? Esa pregunta yo se la retrucaría, pero desde el punto de vista legal. ¿La legislación hoy permite una real acogida? ¿Hay que hacer algún cambio importante en la legislación en ese sentido que realmente dé cuenta o permita esta acogida? ¿Está Ignacio por ahí todavía? Mira, bueno, la pregunta es compleja. Desde el punto de vista normativo, obviamente que faltan una serie de dispositivos, de arreglos institucionales que yo diría que hagan más fácil que Chile se transforme en un país de acogida. No sé si con la normativa que está en el Congreso, que ya salió el Congreso, que está en el Tribunal Constitucional con un requerimiento de algunos partidos, vamos a mejorar estos dispositivos que existen, yo diría, de mala forma, con una ley que es del año 75, actualmente. Entonces, pero más allá de los cambios normativos, yo creo que también es necesario cambios en las políticas públicas, claro, que parten en muchos casos de cambios normativos, pero las políticas públicas tienen que estar orientadas a una inclusión efectiva de las personas, al acceso a todos los derechos, no solo a los derechos civiles y políticos, sino que a los derechos sociales también. Es un dato de la causa, por decirlo de alguna manera, que en general los migrantes a pesar de lo que se cree, no cobran todos los subsidios que pudieran incluso cobrar,
Entonces, por falta de información, una serie de razones. Entonces, yo lo que creo que, si tú me dices, bueno, Chile es un país de acogida, un país receptor, yo creo que hoy día Chile es un país meramente receptor de migración, ¿no? No hay instituciones que permitan decir que se cumplen condiciones básicas como la inclusión efectiva, el acceso a los derechos. Hay una cuestión muy fundamental, por ejemplo, en términos de participación política. Una persona, para poder ejercer el derecho a sufragio, una persona extranjera, para ejercer el derecho a sufragio tiene que esperar 5 años de permanencia en Chile para recién poder acceder a participar políticamente. Y uno se pregunta, ¿y por qué tiene que esperar 5 años? ¿Y por qué esa persona no puede ser definida también como ciudadana, por ejemplo? Como ustedes lo ven, la ciudadanía está ligada a la nacionalidad. ¿Por qué existe un porcentaje de personas que pueden ser contratadas, 25, 15%, no me acuerdo, de acuerdo a las normas del Código del Trabajo, por una empresa? Entonces, yo lo que creo que supere el número de 25. Una empresa que tiene más de 25 trabajadores no puede contratar más de un porcentaje determinado, que creo que es el 15% de trabajadores. Son todas normas que son excluyentes. Entonces, hoy día la normativa migratoria que se pretende, o sea, que se aprobó, digamos, seguramente va a generar más dificultades en el ingreso de extranjeros, y eso va probablemente, de acuerdo a lo que saben a los análisis que se han hecho, va a generar mayor irregularidad migratoria. Entonces, Chile no creo que esté generando condiciones para transformarse en realidad un país de acogida. Eso. Cristian estaba levantando la mano también para responderte en la misma línea. Sí, y más que responder, también hacernos unas preguntas, porque, bueno, el país es de acogida o no, pero nuestra institución. Nosotros estamos acá mayoritariamente en la Universidad Católica del Norte, y mostrando un poquito el aporte que realizan en el mercado laboral con lo que yo dije. Bueno, en nuestra unidad, casi un 47% de la planta académica es extranjera, ¿ya? Bueno, acá está una colega, ya, Carla Soria. Hay 2 venezolanos, 2 argentinos, una peruana, un nicaragüense, un cubano, estoy mirando. Pero cuando llegan y nosotros le hacemos contrato a plazo fijo por 1 año, ¿ya? Y sacar la visa es todo un procedimiento. Esto lo digo por una reflexión que hizo Carla en alguna reunión que tuvimos. ¿Qué tanta facilidad le damos cuando todavía no puede sacar el permiso por 1 año y tiene que renovar de nuevo, y el procedimiento es engorroso, sobre todo ahora en pandemia? Entonces, nosotros, como organización, también estamos facilitando, tenemos un procedimiento administrativo que sea inclusivo. A veces uno mira lo que está pasando en el bosque, pero no se mira uno, ¿ya? Yo creo que también uno puede ser más, hacer más, ¿ya? Siempre se puede hacer algo más. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Estaba revisando Facebook también, no hay nada todavía por Facebook como pregunta. Si me permiten, de nuevo voy a tomarme la palabra, voy a preguntarle a Andrea. Esta vez me dejó dando vuelta esta idea de ese personal sobre nuestras raíces, nuestras opresiones, nuestros privilegios. Se habla mucho de deconstrucción en ese sentido, empezar a revisar los privilegios, empezar a revisar, tomando también el tema de género de la mano. ¿Cómo se visualiza esta integración que se supone debiésemos tener con nuestro pueblo originario? ¿Cómo lo ves tú? ¿Se está dando hoy día de una manera más potente, más fuerte? Muchos sociólogos dicen, oye, en las marchas aparecen más marchas, o sea, más banderas del pueblo mapuche que banderas nacionales, entonces, o banderas de partido. Entonces hay una mayor identificación con los pueblos originarios. ¿Cómo lo ves tú? En términos de la ciudadanía, yo creo que quizás hay mucha más
sintonía o empatía con estos temas. Eso también se refleja en cifras porque ha aumentado la etnogénesis, que es este concepto que define a que hay más cantidad de personas que se sienten indígenas o descendientes indígenas o con pertenencia étnica. Y esto tú lo puedes legalizar, por decirlo así, con la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde tú solicitas un certificado indígena que avala esta situación, como también declararlo en el censo. En el censo también se te pregunta si tienes pertenencia étnica. Yo creo que hay más sintonía con estos temas, pero, y ya que estamos hablando desde Collasuyo, me parece que hay más sintonía o más difusión o más conocimiento de problemáticas mapuches. Y eso también puede jugar a favor como también en contra. Porque si bien esto no es una competencia, pareciera que hay otras problemáticas u otros pueblos indígenas que quedan un poco más invisibilizados. Y volviendo al tema del racismo, usualmente cuando hablamos del norte, o cuando hablamos de comunidades, por ejemplo, aymaras o quechuas, que también habitan territorios peruanos y bolivianos, se les tiende a tratar de peruanos y bolivianos, y no se reconoce que su presencia también está acá en Chile. Por eso yo hablaba de que hay fronteras que son límites que los pone el Estado, pero que en realidad no funcionan como tal, porque hay una constante movilidad de personas. Por ejemplo, es muy común en el norte gente que, por ejemplo, un ciudadano aymara está en Bolivia una determinada época de tiempo porque se cosecha la quinoa, por ejemplo, u otro tipo de producto, y luego viene a Chile a trabajar en un trabajo más formal, de maestro de la construcción, algo así, y luego vuelve. Por eso yo no hablo tanto de migración, sino que de movilidad. Ahora, a nivel estatal, si bien les mencioné brevemente la posibilidad de escaños reservados, de que existan constituyentes indígenas, hay avances, pero aún así Chile sigue siendo un país muy atrasado en temas de políticas públicas indígenas en comparación con otros países de la región. Nosotros tenemos a Bolivia al lado y Bolivia es un estado plurinacional. Tampoco estoy diciendo que ser estado plurinacional es la solución a todo y todo va a ser color de rosas después de que nos declaremos plurinacionales. No, en Bolivia también no siempre ha funcionado tan bien y también tiene relación con la población indígena. Evidentemente Bolivia tiene una cantidad de indígenas mucho más grande que Chile. Yo creo que tienen que existir voluntades por parte de los gobiernos de turno. Tienen que haber instancias o intenciones que más allá de incluir, yo hablo de reconocimiento y reparación, que por lo menos son las palabras que utilizan mucho, por ejemplo, estados como Canadá o Nueva Zelanda, que son los países más avanzados en temas de políticas indígenas, donde vemos a indígenas participando activamente en institucionalidad pública. ¿Por qué? Porque no solamente se los reconoce como naciones preexistentes colonizadas, sino que se les permite participar, considerando sus cosmovisiones indígenas y generando una serie de actos reparatorios. No entregando becas indígenas, sino que reparación, que es distinto. Entonces también falta un poco un cambio de mirada, pero sin embargo la opción hoy de escaños reservados es una opción real, que igual a mi juicio hay que tomarla, hay que ser estratégico, eso sí, pero hay que tomarla. Es literalmente la única opción que tiene la población indígena de estar mucho más inserta en la institucionalidad y lograr, ojalá, repercutir, incidir, poner en la agenda sus problemáticas, principalmente los pueblos del norte, que a mi juicio son bastante desconocidos a nivel nacional. Eso, más o menos, espero haber contestado tu pregunta. Gracias. Cecilia está levantando la mano. Sí, sin ir más lejos, nosotros aquí desde el Valle de Copiapó hasta la Concagua tenemos la realidad del pueblo de Aguita, donde ellos están claramente invisibilizados, ¿cierto? Se les ha eliminado del territorio, no hay reconocimiento territorial, y sin ir más lejos todavía están con una profunda problemática con respecto a cómo se va a proyectar este descubrimiento que se hizo ya hace varios años, que es el sitio del Olivar. Entonces acá nosotros tenemos un tema muy cercano en nuestra región de Coquimbo con el tema del pueblo de Aguita y sus descendientes, ¿ya? Y no solamente con respecto al sitio del Olivar, sino que al despojo que han tenido de sus tierras, como dije recién, al desconocimiento de su presencia. Todavía gran parte de las personas observan a los diaguitas y los identifican solamente con el jarro pato, jarro zapato,
desconociendo la riqueza y el gran aporte que hacen en términos medicinales, ceremoniales, y obviamente también el aporte que hacen al desarrollo económico y más aún a ellos mismos levantar, ¿cierto?, sus tradiciones en los valles. Eso sumado a la problemática que se tiene de la escasez de agua que viven los pueblos rurales y los descendientes de Aguita, donde no se han podido desarrollar también económicamente. O sea, hay una problemática tremenda. Más allá del desconocimiento, también hay un problema económico profundo. Eso quería aportar. Gracias, Cecilia. Quería hacer una última pregunta y ojalá pudieran contestarla los tres. Estamos en reflexión en un momento, como decía, en la universidad, en un instante de reflexión, como lo decía Tony al comienzo, y en esa línea, ¿cómo creen ustedes o qué labor es la que debiese desarrollar la academia, la universidad, para potenciar esta inclusión, esta acogida de la población migrante y al mismo tiempo esta revisión y ensalzamiento, por decirlo de alguna manera, de las raíces de nuestro pueblo originario? Llegar realmente a generar esta interculturalidad de la que hablaba Andrea. Para los tres, ¿quién desea? Sí. Mira, yo lo que creo, o sea, es que lo primero que tiene que salir la academia, o sea, que hacer la academia es a veces salir de la academia, digamos, ¿no? E ir a los territorios donde esto ocurre. Yo creo que hay que hacer mucha más investigación para por ejemplo, responder una de las preguntas que se planteaban en este libro que yo comenté, de por qué los cabros de hijos de migrantes, que son migrantes también, pese a que les va mejor que los locales en la educación media, llegan menos a la universidad o a la educación superior en general. ¿Por qué? ¿Qué factores existen ahí? Yo creo que eso hay que respondérselo. Y porque eso implica valorar al cabro que llegó a la universidad, que llegó a la educación superior, porque ha tenido que probablemente superar varias barreras. Hay casos mucho más dramáticos, porque hay, por ejemplo, chicos que vienen que son hijos de haitianos, que el manejo de la lengua española, castellana, es bastante pobre en su casa, ¿no es cierto? Si no inexistente. Entonces, la universidad también tiene que hacer distinciones, me parece que son positivas, en este caso, para también potenciar, por ejemplo, desde el punto de vista idiomático, a alumnos que puedan no tener un buen manejo de la lengua castellana. Entonces, hay un montón de cosas que hacer, pero yo creo que la academia, en primer lugar, y probablemente muchos lo han hecho, pero debería existir mucho más, y probablemente en eso también llevar a los alumnos a estos territorios, salir de la academia. La academia tiene que conocer la realidad sobre la que se va a pronunciar y conocer a los sujetos que conviven y viven en esa realidad. Eso. Yo, conectando con lo que dice Ignacio, bueno, estoy plenamente de acuerdo con él, ¿ya? Y un poquito reflexionar sobre lo que hacemos. O sea, el CIME te ayuda mucho en las carreras a hacer lo que es aprendizaje más servicio, de manera sistémica, ¿ya? Y vemos nosotros en nosotros se llama negocio, ¿ya? Tratamos de focalizar en empresas de menor tamaño, empresas que más necesitan apoyo por su profesionalización. Pero esto se puede extender a todas las áreas, a toda la universidad, y focalizarla en aquellos grupos que más requieren el apoyo, ¿ya? Pastoral, yo creo que hace un trabajo importante en sacar ya los estudiantes que están ahí, o los grupos de colaboradores, en apoyar ciertos grupos. Acá en Coquimbo, entiendo, en algún tiempo, que trabajaban con los inmigrantes también, y con algunos grupos más focalizados. Entonces yo creo que efectivamente
tenemos mucho por hacer y quizás con esta metodología de aprendizaje más servicio podríamos sistematizarlo, digamos, a través de todas las carreras en la universidad. Gracias, Cristian. Andrea. A ver, yo pensaba quizás partir por un ejercicio más personal de reconocer los orígenes. Yo les mencionaba que a veces son tan difíciles de ver, porque no estamos hablando, no es que estemos hablando acá temas distintos, no es que Ignacio y Cristian estén hablando solo de migraciones y yo estoy hablando de indígenas. En realidad tiene harto en común, porque si empezamos a ver a la población migrante como una población que tiene mucha más cercanía conmigo de lo que yo creo y no como el otro, eso es importante, quizás intentar eliminar esta otredad, esta subjetivización del otro, sería un ejercicio interesante. Yo coincido con Ignacio cuando habla de quizás desarmar o cambiar un poco lo que es la academia, porque usualmente pasa también que los docentes tienen mucha experiencia en investigación, en muchos grados académicos, pero se pierde un poco la experiencia de compartir con las personas. Eso sería como interesante volver a retomarlo, como que falta este contacto directo con la gente. En el caso de la academia también, en el tema indígena, quizás ampliar las disciplinas que abordan la interculturalidad. Porque si estamos hablando de población migrante y población indígena, en realidad son categorías transversales para todas las disciplinas. Puedes investigar desde la pedagogía intercultural, desde las comunicaciones, desde la ingeniería comercial, desde, no sé, hay muchas disciplinas que sirven para abordar estos temas. Y también, yo creo que lo más importante y que es un poco difícil, es no caer en la sobreintervención o en el asistencialismo. No estamos hablando de que vamos a ayudar al otro porque el otro es inferior a mí y no sabe o no tiene tantos estudios como yo, entonces yo lo voy a ayudar y lo voy a salvar y lo voy a incluir. No es tan así. Yo creo que es importante empezar a ver a las personas de una forma más horizontal, a trabajar con ellos en base a sus inquietudes, y una forma importante, creo yo, de eliminar estos sesgos racistas o de otra edad es precisamente reconociendo nuestros orígenes. Si no, nos va a seguir llamando la atención que haya tanto migrante y los vamos a seguir mirando feo y ojalá que se devuelvan a su país, porque Antofagasta, siempre me enfoco en Antofagasta. Antofagasta no era así. Ellos vinieron a arruinar todo. Ahora hay más campamentos por culpa de ellos. El centro no era así, ya no se puede ir al centro. Entonces, ojalá, ojo con estas frases que son tan comunes. Insisto, el norte siempre ha tenido mucha movilidad. Si analizamos textos de historiadores importantes del norte, como José Antonio González, Damir Galas Mandrakovic, etcétera, hay muchos historiadores, nos hablan de que ya en tiempos salitreros había mucha migración hacia acá. Ahora es quizás más enfocada por otros motivos, minería, litio, no sé, pero insisto, analicemos muy bien nuestra historia, que estos no son procesos nuevos o recientes, pero sí son procesos que necesitan ser contextualizados en la actualidad, con un enfoque ojalá mucho más sociohistórico y considerando las cosmovisiones y orígenes de la población. Eso. Vale. Millón de gracias, Andrea. En realidad, millón de gracias a nuestros tres expositores el día de hoy. Trajeron mucha luz desde mi, por lo menos, perspectiva a esta línea de conocimiento que es necesario empezar a explotarla, empezar a visualizarla, empezar a meter mano. Así que de mi parte, millón de gracias. Agradecer también a CIMED la oportunidad. Tony, también gracias también por estar hoy día, por guiar también esta mesa. Sí. Palabras también, Tony. Como decía David, un agradecimiento a los tres expositores que creo que nos han iluminado y cuestionado. Yo como que me quedo con la idea de que quizás tenemos que cambiar radicalmente las categorías, más que hablar de minorías, migrantes, etcétera, o más que hablar de país, quizás habría que hablar de ciudadanía. Ese sentido que no hace referencia a país, sino hace referencia a personas humanas que viven en el mismo espacio, con igualdad de derechos y con un reconocimiento social. Es decir, el cambio de cada categoría implica un cambio de mentalidad. Así que yo también les doy las gracias por haber cumplido con la finalidad de hacernos
reflexionar y cómo incluir eso en nuestro trabajo universitario. Muchas gracias. Gracias también a quienes asistieron, a las preguntas, a Cecilia por su aporte, a Alejandra que también está preguntando por el chat. Millón de gracias. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, en una nueva oportunidad dentro de este año en una nueva mesa. Chao, que estén bien. Que descansen. Chao. 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 Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.